Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Muchas gracias. Es un gran placer estar aquí. En primer lugar, creo que he venido a Córdoba desde muy chiquito, a las vacaciones en las sierras, así que es una ciudad y una provincia que quiero mucho. Y por supuesto, creo que el Colegio de Abogados representa la tradición jurídica de Córdoba, que es muy importante, muy reconocida a nivel nacional y de mucho prestigio. Así que para mí es un honor, es un gusto, un placer y sobre todo compartir estos momentos con la población cordobesa, ¿no? A ver cuáles son las ideas que podemos transmitir. Doctor, va a haber una conferencia hoy y una jornada académica que continúa mañana, que tiene que ver con los 10 años de vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. Usted presidió la comisión que dio a luz ese código y lo he escuchado definirlo como la constitución de la vida privada. Sí. ¿Cuál es el mayor impacto a 10 años? ¿Usted qué considera que es lo más trascendente de ese cambio? Lo más trascendente creo que es un código pensado para los problemas concretos de la ciudadanía, de lo que viven todos los días las personas, los hombres y mujeres de este país. Yo estoy muy convencido de que vivimos una gran desconexión entre las instituciones y la sociedad, porque las instituciones terminaron pensando sobre sus propios problemas. Si uno mira la escena pública, lo que escucha nuestra gente son problemas de peleas entre sectores que integran la dirigencia. Y en realidad nuestra función es solucionar los problemas de la gente y no discutir entre nosotros. Entonces el código fue pensado más en la demanda social que en la oferta. Yo creo que este es un concepto importante porque yo creo que hay que transformar de raíz todas las instituciones de este país y en gran parte de Occidente, porque estamos en un verdadero fin de ciclo. Entonces el código fue pensado de esa manera. ¿Por qué? Por ejemplo, en derecho de familia, históricamente había una concepción de que hay un modelo familiar que hay que imponerle a la gente. Claro, ¿no? Ahora entonces, sería más de familias. Esa idea pensamos en la oferta y se la imponemos a la gente. ¿Qué hicimos nosotros? Una inversión total. Dijimos, mira, el código no puede imponer, lo que tiene que dar es soluciones para que cada uno organice su vida como quiere si es una persona adulta. Entonces el código ofrece muchas posibilidades de organizar la vida familiar y por eso hablamos de las familias. Y eso ha sido muy bien recibido por la población. Otro tema son los derechos de los consumidores. El código ofrece una multiplicidad de soluciones concretas, porque la verdad, cuando uno piensa en la vida cotidiana, la mayor parte de los problemas que nos estresan es porque no anda el teléfono, porque no andan los servicios, porque no me cumplieron con una cosa, con la otra. Son problemas de consumo. Entonces, el código ofrece muchísimas posibilidades concretas de que la gente solucione los problemas cotidianos. La protección del ambiente también está en el código. Entonces el problema hoy del ambiente es muy grave en todo el mundo y nosotros debemos cuidarlo, porque si nosotros arruinamos la naturaleza, nos arruina a nosotros. Entonces el código protege la naturaleza, pero obviamente también el progreso económico. Pero hay una compatibilización, ¿no es cierto? Doctor, acaba de mencionar que estamos en un fin de ciclo. ¿A qué se refiere? Mire, todas las instituciones en el mundo occidental han sido diseñadas para una época que ya no existe. Y la dirigencia en general está desarrollando un discurso enfocado en el pasado para una realidad que ya no existe y para un público que ya no lo escucha. Entonces esto produce una gran desconexión de las instituciones y la sociedad. Fíjense que hay muchos datos y muchos libros sobre esto. Yo por eso inicié un podcast sobre esto, porque me parece que hay que debatirlo. No es hablar mal de la política, es que hay que transformarla de raíz, ¿no? Ahora, una cosa es la desconexión y otra cosa es la degradación. ¿Usted cree que hay degradación institucional? Sí, en todo el mundo, porque ¿qué significa que hay degradación? Este fin de ciclo es un poco
se habla con ideas del pasado para el futuro que es totalmente diferente. ¿Por qué? Bueno, hay muchas revoluciones al mismo tiempo. Está cambiando el mundo tecnológico, está cambiando la economía, porque ya es una economía ambiental, está cambiando la sociedad, porque ya no es una sociedad de clases como existía cuando se formaron los partidos políticos, es una sociedad de individuos. Toda esa base cambió, pero el discurso no cambió y las instituciones tampoco. Entonces van en una dirección y la gente va en otra. Ergo, las instituciones han dejado de ser representativas. Y hay una crisis muy grande. Fíjense que se habla mucho de que como no hay más discurso adecuado a la realidad, la democracia de argumentos se transformó en una democracia de imputaciones. Cuando uno ve cómo funciona, no solo en Argentina, en todo el mundo es occidental, es una democracia donde lo que hay son acusaciones, imputaciones. Pero eso debemos cambiar, debemos dar argumentos a la sociedad para que funcione. La política es muy importante para el funcionamiento social. Y hay que enfocarse en los problemas concretos. Por ejemplo, en este momento hay un caso en Estados Unidos que llama mucho la atención, que es un chico, adolescente, que por consultar permanentemente con el chat le termina diciendo cómo debía suicidarse y se suicidó. Tremendo. Es decir, proteger a los niños, y sobre todo los adolescentes, frente a la tecnología es algo de lo cual debemos ocuparnos. Proteger a todas las personas del enorme control social que se está generando, porque pensemos que todos nuestros datos están en el mundo digital. Las páginas que visitamos, las compras que hacemos, todo lo que hacemos durante el día, las fotos, todo eso, la historia clínica, el ADN. Un chico que tenga hoy 10 años, cuando tenga 50 años, va a ir a contratar un seguro y le van a decir, mire, usted lo tiene que pagar más caro porque tiene una enfermedad de acuerdo a su ADN. Va a pedir trabajo, le van a decir, mire, yo no se lo voy a dar porque usted cuando era chico, cuando era adolescente, en YouTube hay una filmación suya, o un gobierno le puede perseguir porque hizo una declaración. Entonces, proteger a la gente frente a esa invasión a la privacidad es muy importante. El código tiene mucho de eso. Doctor, usted hablaba recién de las instituciones, de importancia, en algunos casos la degradación, que hay que reformarlas. ¿Cómo está la Corte hoy? Y sobre todo, hay mucho debate en cuanto, de hecho hay proyectos presentados en el Senado para modificar su, digamos, representación. Si tiene que ser de 5, si tiene que ser de 7, de 9. ¿Usted tiene alguna posición respecto a si es mejor que tenga tal o cual conformación? A mí me parece que hay que hablar claro frente a la sociedad y decir lo que uno siempre piensa, ¿no? Acá, cuando yo ingresé en la Corte, había 2 vacantes que no se pudieron llenar y en ese momento nosotros no podíamos solucionar un caso muy importante que yo lo he contado muchas veces, el tema del corralito, que tenía toda la sociedad argentina convulsionada. Y había un fallo, que era el fallo Bustos, que en ese momento especificaba y la gente perdía los ahorros. Y no teníamos mayoría porque estaban los jueces que habían firmado el fallo Bustos, que estaba la doctora Hayton, el doctor Maqueda, el doctor Belucio, habían firmado ese fallo y entonces no teníamos mayoría. Entonces necesitábamos integrar la Corte. Después de mucho trabajo se resolvió, pero el doctor Petracchi fue al Congreso, que yo lo acompañé, y ahí se dictó una ley donde se redujo la cantidad de miembros de la Corte gradualmente hasta 5. No hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, esa Corte de 5 funcionó, ahora somos 3. Lo que corresponde es integrar la Corte. Ampliarla es un tema difícil, primero porque pensemos en la población, en las inversiones. Si uno cambia la Corte, por ejemplo, la amplía a 9, son 6 ministros más. Eso crea un alto nivel de incertidumbre en todo el mundo, no solo en la Argentina, ¿no? Por eso las Cortes tratan de ser estables. Si nosotros hablamos de inseguridad jurídica, lo que crea inseguridad jurídica es que puede cambiar todo la jurisprudencia. Porque fíjense, yo pasé en la Corte 20 años
y 5 presidentes. La jurisprudencia, es decir, lo que nosotros hemos decidido, por ejemplo, en materia de derechos humanos, de los juicios de lesa humanidad, en materia de jubilados, protección de la movilidad, en materia de protección del ambiente, todas las materias fue siempre lo mismo, se mantuvo porque interpretamos la Constitución. El problema es que si todo eso cambia de golpe porque hay 6 personas nuevas y no se sabe cómo va a resolver, generamos una enorme incertidumbre que puede paralizar no solo la sociedad, sino la economía. Hay una presión muy fuerte también sobre el tema del género. ¿Usted cree que debe estar regulado? Es que está, porque en el decreto 222, que es el que se dictó cuando yo ingresé a la Corte en la época del presidente Kirchner, dice que debe haber propuestas de género. O sea, tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto? No es una obligación legal, eso es cierto. Claro. Pero sí es la idea. Yo creé en la Corte con mi presidencia de la Oficina de la Mujer, junto con Carmen Argibay, que promueve las políticas de género y de igualdad, ¿no es cierto? Nosotros en el Código Civil hemos incorporado la igualdad de género, o sea, es una política de Estado, no es algo que uno diga, bueno, yo opino distinto. No, es una política de Estado. Entonces hay que apuntar al equilibrio de género. Eso es correcto. Y respecto de la cantidad de integrantes, da la sensación que a veces es como que no se pone el foco a ver si va a ser más o no eficiente, sino que lo que hay aquí como una disputa es, bueno, probablemente si en lugar de 5 es 7, es porque un grupo político va a poner a uno más o va a impulsar a otro. ¿Usted ve algo de eso en la discusión que se está dando? Bueno, esa es una discusión en todo el mundo hoy porque, digamos, en Argentina también tenemos que discutir si nos interesa o no la independencia del Poder Judicial. Uh-huh. Porque, ¿qué ocurre? ¿Y usted cree que a los políticos les interesa? Yo creo que cada vez menos. Uh-huh. Pero hay una razón de esto. Es decir, si uno ve qué tipo de casos había hace 50 años en la agenda de un juez o una jueza, eran casos de un homicidio en materia penal, lesiones, y en materia civil un divorcio, la ejecución de un contrato. En los últimos años cambió totalmente porque los tribunales tienen casos muy importantes de alto impacto económico. Pensemos las sentencias sobre previsión, uh-huh, las sentencias sobre los derechos sociales, el derecho del trabajo. Tienen un alto impacto en materia política, un alto impacto en materia penal. Uh-huh. Los casos de corrupción, un alto impacto en materia de lesa humanidad. Entonces son grandes casos que tienen una influencia muy importante. Entonces ahí hay un primer problema que yo creo que no hay que ignorarlo y ahí hay que hacer una fuerte autocrítica, que yo he escrito bastante sobre eso. Los jueces tienen que ser independientes, en primer lugar. Es decir, tienen que tener la templanza de no caer en la opinión generalizada, porque a veces influye mucho la opinión. Pensemos que en la Edad Media se resolvía de acuerdo a lo que aplaudían en las calles, en las plazas. Entonces condenaban a alguien que como bruja la quemaban y no era una bruja. Hoy es una sociedad muy mediatizada, sobre todo con las redes, entonces eso puede influir en muchos jueces y juezas. Cuidado, esa es la primera autocrítica. Los jueces tienen que resolver de acuerdo a la ley y no a las presiones. No, tienen que tener templanza. Ahora, si no la tienen y lo que tienen es ideología, entonces, claro, la tendencia es, este es un tema que hemos trabajado mucho en el derecho, la tendencia es incluir gente de determinada ideología. Claro. Uh-huh. Y fíjense que esto ahora es bastante común. Un juez dicta una sentencia, una jueza dicta una sentencia y se dice sí, pero es porque es de tal sector. Esto es muy malo. Uh-huh. Hay que hablar de los argumentos. Uh-huh. Por eso nosotros en la Corte lo que hacemos es trabajar mucho los argumentos, la transparencia y divulgarlos. Por eso los medios de comunicación son tan importantes y nosotros hemos hecho una gran política con el Centro de Información Judicial y de convenios con los medios de comunicación para que ustedes expliquen los argumentos. Porque si la sociedad entiende los argumentos, vive mejor. Estará de acuerdo o en desacuerdo, pero son argumentos. Ahora, si lo que es una sentencia es solamente porque el juez tiene determinada inclinación política o porque la jueza la designó determinado partido político, eso está muy mal.
Doctor, no le voy a pedir que se exprese sobre casos puntuales porque están a resolución de ustedes, pero vemos una gran cantidad de demandas de provincias contra el gobierno nacional. ¿Qué estado de la política describe eso y hasta qué momento la Corte apela a la solución política de esos problemas? Bueno, para nosotros es un problema legal. En realidad, la Constitución establece el federalismo. Y nosotros dictamos los primeros fallos de la Corte en materia federal trascendentes, fueron en el año 2015 y fue uno en relación a esta provincia y también en el caso de Santa Fe y Entre Ríos. Claro, el caso de jubilación. Claro. Esos fueron los primeros casos. Es importante porque con anterioridad no hubo. Nosotros inauguramos... Ajá. A pesar de que la Constitución dice que hay federalismo, sí, ¿no? Pero ¿Fueron claro, los primeros planteos? las primeras sentencias importantes en materia de reconocimiento del federalismo. Claro, esto explica mucho lo que sucede, ¿no? La Argentina es un país federal de acuerdo a la Constitución, pero la tradición histórica y sobre todo la economía tiene mucho que ver con el centralismo, ¿no? Entonces, esta es una tensión que es muy difícil de resolver porque viene de hace muchísimos años, pero que tenemos que resolver. Nosotros lo que hacemos es aplicar la ley, la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, si las provincias van a la Corte, van porque creen que tienen un derecho, el Estado Nacional se defiende y nosotros dictamos una sentencia. Pero la idea del federalismo está en la Constitución. Entonces, esto es muy importante para explicar a las personas que nos escuchan. El federalismo tiene que existir. Y yo insisto, no solamente en materia económica, ¿no? También en materia de identidades culturales. Argentina es un país muy rico porque tiene muchas regiones y cada una de ellas es muy valiosa. Tienen cultura, tienen tradiciones, tienen economías regionales. Entonces, la riqueza... También este es otro problema de las instituciones que están muy atrasadas porque son concentradas. Nosotros teníamos el rey, el virrey y el presidencialismo excesivo. Todas las decisiones descienden. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo contrario, que asciendan. Porque Argentina tiene un capital social enorme en la gente. Entonces es un país con grandes triunfos individuales y fracasos colectivos. Déjeme hacerle una pregunta con una cuestión técnica. Sí. Los vetos presidenciales, si el Congreso los rechaza, ¿tienen argumentación jurídica de llegar a la Corte? Y yo no puedo opinar sobre eso. Pero técnica, técnica. Sí, es técnica, pero nosotros podemos llegar a tener el caso, Claro. Creo que lo podemos tener y Muy pronto. Por más que sea técnica no puedo opinar, lo tengo prohibido. Claro. No, sé que Lamento, tiene prohibido. pero no puedo opinar. Es la ruta técnica solamente lo que le pedía. Sí, Doctor, le puede consultar acá a los abogados que... Se me escapó el abogado. Lo miro y se me escapó. quería preguntarle sobre la situación carcelaria y a qué distancia estamos de lo que indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo en las cárceles federales, sino también en las provinciales, que por momentos pareciera que el nivel de precariedad y hacinamiento es mayor. ¿Cómo ve usted esa situación? Es muy mala la situación carcelaria en la Argentina desde todo punto de vista, ¿no? Entonces, nuevamente, si uno lee la Constitución, estamos muy lejos de que las cárceles, en primer lugar, la función básica es impedir que un delito se siga cometiendo. Hemos visto muchos casos en los cuales los delitos se cometen desde la cárcel. En todos ámbitos. En segundo lugar, la recuperación, la idea de recuperar. Sobre todo, hay muchos temas de gente muy joven. Entonces, a veces ponerlos en las cárceles tal como las tenemos es una escuela para el delito y no para la recuperación social. Entonces, tenemos que trabajar mucho sobre eso. Yo creo que como son temas
que a veces no están todo el tiempo en la consideración pública, quedan olvidados. Y la verdad es que la política carcelaria es muy importante, ¿no? Tenemos que repensarla. No es que hay un responsable, porque esto viene desde hace años, pero sí es un gran tema. Y sobre todo el otro gran tema es el narcotráfico, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo ingresé a la Corte no había grandes problemas de narcotráfico, hace 20 años. No hace tanto. Cuando yo era chico no había. Es un problema. Yo recuerdo que fui al norte argentino y ahí me explicaron que estaba entrando narcotráfico, recién empezaba en el norte. Y fui a la Corte, lo hablé con mis colegas y sacamos un fallo que se llama Arriola, donde exhortamos a una política de Estado para combatir el narcotráfico y además para la educación, porque no es solo combatirlo penalmente, sino la educación de los chicos, tratar de separarlos de la droga. Desde ese entonces hasta ahora el problema aumentó considerablemente. Entonces ahí tenemos otro fracaso institucional. Realmente esto hoy es un problema en todas las ciudades del país y está muy fácilmente accesible para los chicos y para los grandes también, pero el problema son todos los niños y los adolescentes, ¿no? Este es otro tema central, porque cuando vemos las cárceles también hay mucho de tema de drogadicción, ¿no? Entonces, son temas centrales que, por eso yo digo, las instituciones a veces resuelven sus problemas, pero tenemos que resolver los problemas de las personas, de Doctor, la gente. ¿considera que se hizo justicia en la causa de Cristina Fernández, en la causa vialidad? Bueno, ese es un tema que cada uno tiene derecho a opinar lo que considere conveniente, ¿no es cierto? Nosotros lo que hemos recibido es un recurso de queja. En realidad las sentencias las dictó el Tribunal Oral, después la Cámara de Casación, y lo que la Corte recibió realmente es un margen estrecho de análisis, porque es el recurso de queja, y se resolvió por falta de fundamentación, es decir, no se entra al tema porque es un recurso de queja. Pero bueno, es legítimo que cada uno opine, ¿no es cierto? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar y nosotros lo único que tenemos que hacer es resolver de acuerdo a la ley y de la misma manera que se resuelven todos los casos, es decir, imparcialmente. Si usted se fija, los recursos de quejas en la Corte, el 99% se resuelven así. Es decir, no tratemos de que la ley es igual para todos. Y doctor, se especuló mucho respecto del momento en el cual se iba a tomar la decisión, porque obviamente la expresidenta estaba lanzada, por lo menos había dicho que iba a ser candidata a diputada provincial en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hubo toda una especulación respecto de si le iban a dar de algún modo un margen para, finalmente quedó excluida de la competencia porque se quedó firme la sentencia de vialidad. ¿Eso fue una presión extra? No, nosotros hemos recibido presiones todo el tiempo desde que nació la Corte, ¿no es cierto? Y desde que yo estoy... hemos resuelto casos muy trascendentes de muchísima tensión social, institucional, económica. Más que esto inclusive, que poner mucho más. Presa a una expresidenta. No, pero resolver el corralito fue una crisis social enorme. Resolver la ley de medios fue una crisis enorme. Nosotros teníamos manifestaciones en las calles. Resolver los juicios de lesa humanidad, las primeras sentencias, Simón y demás, fue una situación muy difícil, muchísimo más que esto. Es la democratización de la justicia, recuerdan, ¿no? Claro. Bueno, hemos tenido situaciones donde hubo ataques personales a mí, a mi familia. Bueno, pidieron juicio político por usted. Sí, de todo, varias veces. Entonces, digo, yo creo que uno tiene que tratar de tener templanza. Primero, cuando uno tiene una función de responsabilidad, es de servicio a la población. Entonces, tiene que saber que hay presiones. Y si no tiene templanza, si no sabe soportarlas, bueno, mejor retirarse. El principal análisis que se tiene que hacer cuando se elige a alguien de responsabilidad, no solo en la Corte, ¿no?, es la templanza. Es decir, que tenga ideas claras y que las mantenga en el tiempo. Bueno, eso es así. No hay otra manera. Doctor, usted sabe que desde el interior del país, Comodoro Pi es como
un lugar oscuro, podría decirle. Esa es la mirada que hay desde el interior. ¿Qué análisis hace usted sobre el funcionamiento de la justicia federal, sobre todo la porteña? Y el análisis que hacemos ahora es que está en una situación crítica porque está casi todo vacante. Ajá. Sí, hay... Hablan de Comodoro Pi, pero ya no existe el Comodoro Claro. Pi. Mire usted. Es tremenda la situación porque, bueno, son cosas que han quedado, ¿no? Es cierto, el Comodoro Pi se transformó en un nombre, pero la realidad es que los jueces que están actualmente están casi todos los juzgados vacantes. Ajá. Entonces ahí hay que tratar de nombrar gente correcta, hacer respetar la carrera judicial. Pero el origen de los problemas que hay en el Poder Judicial es que tenemos que ponernos de acuerdo en que sea gente independiente, designarla bien, que no se politice, pero eso requiere sinceridad, ¿no? Doctor, ¿la motosierra de Milei pasó por la justicia en términos de fondos y demás? No hay mayores problemas. No hay problemas por eso. No. Lo que sí hay problemas son en cuestiones nuevas, ¿no? Por ejemplo, el sistema acusatorio en materia federal es algo que se discute mucho. No el sistema, no la ley, porque eso es correcto. Sino, lo ha dicho muy bien el procurador, los fiscales, lo han dicho también los jueces. Hay muchos problemas de infraestructura, porque cuando la gente, yo trato de que la gente nos entienda lo que hablamos, ¿no? Cuando se ve una película en Estados Unidos que hay un fiscal que acusa, tiene 50 personas alrededor que investiga, tiene recursos. Ese es el sistema acusatorio, ¿no? Acá lo que está pasando es que no hay ni siquiera un lugar donde funcionar. Hay tecnología, es decir, bueno, pero es un proceso nuevo. Los procesos nuevos siempre requieren un tiempo, requieren unas inversiones. Ahí sí hay mucha discusión, pero bueno, se irá solucionando como todo, ¿no? ¿Le sorprende, sé que no puede hablar del tema, pero le sorprende todo esto que ha salido a la luz en estos días vinculado a presunta corrupción, que parece ser como una línea en el tiempo en la Argentina, que no vienen otros gobiernos y seguimos siempre la misma situación? Bueno, como usted bien dijo, no puedo opinar sobre eso, porque además hay causa judicial, ¿no? Pero eso hace, por ejemplo, a los elementos vernáculos de la degradación institucional, porque hablaba del fenómeno global usted. Sí. Yo lo que le puedo decir que es algo que a lo mejor pasa desapercibido. En los últimos años, en el Poder Judicial hubo más casos, sentencias de corrupción, en casos de corrupción, que en toda la historia argentina. Ajá. Pese que hay una mirada de que es lento. Es decir, bueno, pero los datos son los datos, ¿no? ¿Y eso qué dice? ¿Que hubo más casos de corrupción o que la justicia pudo trabajar? Que la justicia trabajó. Hay muchísimas condenas y de muchos sectores, porque también acá debemos incluir las sentencias provinciales. Hay muchos casos. Entonces hay épocas que se van actualizando los temas, ¿no? Entonces yo creo que el Poder Judicial está haciendo un esfuerzo, pero insisto, es un Poder Judicial que necesita, primero, que se cubran todos los cargos, y no solo a nivel federal, ¿no? En todas las provincias. Segundo, que haya muchas más reformas de procesos más cercanos de la gente. Esta idea de que la gente tiene que ir al tribunal es una idea antigua, ¿no? El tribunal tiene que ir a la gente. Hoy hay tecnología, hay procesos rápidos. Es decir, hay muchas transformaciones que hay que hacer, pero no las vamos a hacer si todo el día estamos ocupándonos de discusiones entre nosotros, Claro. ¿no? Hay que reenfocar las instituciones para reconectar, ese es el verbo, ¿no? Reconectar las instituciones con la sociedad. Doctor, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Que tenga buena estadía en Córdoba. Bueno, gracias, muy amable. Gracias por estar aquí. Buen Muchísimas día. gracias.